Muy buenas a todos, queridos amigos. Bien, vamos a comentar un vídeo que me habéis pedido muchos, porque en estos días, lógicamente, he recibido muchísimos mensajes sobre dónde está el rey, qué tiene que hacer el rey, qué tenemos que hacer nosotros con el rey, cuál es la correcta utilización de la corona, qué es lo que debería estar ocurriendo y qué es lo que no debería estar ocurriendo. Y con todo esto voy a dar mi opinión. Pero creo que esto es importante intentar explicarlo viendo todos los puntos de vista. Así que voy a empezar con por qué soy monárquico, por qué he apoyado hasta ahora la monarquía y por qué empiezo a mosquearme con mi postura y empiezo a replantearme cosas. Por cierto, macho, hacedme el favor y suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Mientras hablo, mientras digo esto, hay un botoncito que pone suscribirse, lo pulsáis, totalmente gratis, y me ayudáis un montón. Muchísimas gracias. Bien, a la pregunta, ¿por qué has sido monárquico hasta ahora? Bien, pues sinceramente, yo creo que es por un punto de sentido común. Y me explico, vamos a ver, yo no soy monárquico porque crea que el rey tiene la sangre azul y tiene un derecho histórico, sanguíneo, de que la jefatura del Estado tenga que ser así porque sí. Por supuesto, no soy de los que piensa eso. No soy de los que cree que debería los estados gestionarse por una monarquía, ni muchísimo menos. De hecho, la lógica te debería hacer entender que la monarquía es una institución arcaica, que no es propia del siglo en el que vivimos. Eso es lo primero que una persona con cierto conocimiento debería pensar. Y dices, entonces, ¿por qué lo eres? Pues mirad, señores, señoras, yo soy monárquico por una cuestión de sentido común. Porque creo que, puestos a tener una jefatura del Estado, porque la jefatura del Estado existe, debe existir, la monarquía en España es la mejor opción, por razones totalmente lógicas. Y dejen que me explique. En primer lugar, porque, como digo, dentro de la necesidad de tener una jefatura del Estado, un rey, con todo lo que significa ser rey, es lo más lógico y lo más eficiente y lo más práctico, lo más útil y lo mejor. ¿Por qué? Bien, vamos a ver. En primer lugar, hay que entender qué es ser rey. Ser rey significa que desde el momento en el que tus padres te conciben, tienes una misión en la vida. Tienes un trabajo predefinido. ¿Y eso qué significa? Que desde que aprendes a hablar, o incluso antes, ya te están formando para ello. Esto significa que es imposible tener a alguien más preparado para ser un jefe del Estado. Por muchas razones. En primer lugar, por una sencilla, por una lógica común que es, oye, las relaciones diplomáticas de tu línea sanguínea, de tus padres, el trabajo previo que se ha hecho. Pero además, por cuestiones que hoy, imagínate un político intentar trabajarlas, que son una cultura general absoluta, infinitamente mayor que la de prácticamente cualquier persona en este país. En segundo lugar, por idiomas. Parece tontería, pero es muy importante. En tercer lugar, por una formación diplomática, que es lo que necesita, uno de los aspectos fundamentales de un jefe del Estado, exquisita, absoluta, por una manera de ver la vida, por un sentido lógico de formación, de la preparación para tu puesto. Tú piensas que los jefes de Estado en los países en los que tienen monarquía acceden al puesto pues con una edad muy avanzada. Felipe VI que entraría con 40 años, 40 y pico años. Imagínate en Inglaterra, ¿no? Es decir, estás infinitamente más preparado para tu puesto que cualquiera que la plebe, la muchedumbre, nosotros, yo, pueda elegir. En eso creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, presuponemos que la formación es buena. Bien, eso por un lado. Luego, por una razón más práctica, económica. Aquí hay un bulo extendido sobre que la monarquía nos cuesta muchísimos millones de euros y sería más barato quitárnoslo de en medio. Es rotundamente falso. La monarquía en este país cuesta 8 millones de euros al año, 8 o 9 millones de euros. Que eso a nivel presupuestario es la nada. Tú imagínate tener un jefe de Estado, al estilo Italia,
con todo el grupo que habría que hacer ahí, elecciones, es infinitamente más caro. Infinitamente más caro. Y esto pueden comprobarlo, pueden entrar a ver lo que nos cuesta la Casa Real y pueden ver cuánto cuestan las jefaturas del Estado en otros países. Por esa razón es totalmente lógica. Y luego, por otras razones prácticas que tiene el hecho de ser una monarquía hereditaria. Mirad, nosotros estamos acostumbrados a vivir pues, en un occidente, en una Europa muy moderna. ¿Bien? Pero fuera de nuestro país, que es una de las prácticas más importantes de la jefatura de Estado, que es representar al país fuera, la figura de un rey es muy respetada fuera del país. Sobre todo con países que no tienen una tradición democrática, una tradición occidental. Estoy hablando de países como Latinoamérica, en su momento, países de Arabia, países de África. El rey representa muchísimo, muchísimo, y ayuda muchísimo en temas de relaciones comerciales, en temas de pacificación, en temas de, de relaciones diplomáticas con otros países. O sea, insisto, soy monárquico porque soy práctico. Intenten igualarme todo lo que acabo de decir, y me estoy dejando muchas cosas en el tintero para no alargar el vídeo a 1 hora, en las que denme razones para las que un político elegido democráticamente pudiera igualar a lo que puede hacer un jefe del Estado como el rey. Es que no hay discusión, no hay discusión. Entonces, la lógica me hace plantearme que, oye, esta es la mejor forma de jefatura del Estado. Bien, ese es un resumen importante de por qué soy monárquico. Insisto, vuelvo a la frase inicial. Soy monárquico porque soy práctico. Bien, ¿eso qué significa? Que si deja de ser práctico, dejo de ser monárquico. Y aquí es donde abrimos el melón enorme sobre el rey en la actualidad. Pero antes de seguir, perdonad que interrumpa este vídeo unos segundos muy rápidos para presentar al patrocinador de este vídeo que me permite hacer este contenido con total libertad. Señoras y señores, ahora mismo, si no les están pagando por el dinero que tienen depositado en la cuenta de su banco, están perdiendo una enorme oportunidad. Les cuento, Trade Republic, mi banco, el que sabéis que utilizo constantemente, bien, está remunerando el ahorro al 3,4% TAE hasta 50.000 euros. Es decir, que si te creas una cuenta de Trade Republic ahora con el enlace que hay en la descripción, te empiezan a pagar el 3% por el ahorro que tengas depositado, sin necesidad de invertirlo. Que ojo, si quieres invertirlo, pues lo puedes hacer todo dentro de la misma aplicación. Pero es que no tienes que hacer nada más. Puedes, si quieres, domiciliar tu nómina, pagar con Bizums, hacer transferencias, por supuesto, utilizar su tarjeta, pero te están pagando por ello. O sea, aquí, a diferencia de con el resto, te pagan por tener el ahorro. Solamente tienes que descargarte la aplicación con el enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo, crearte una cuenta, transferir el dinero, activar los intereses, que es darle a un botón, y te empiezan a pagar al 3,04% TAE hasta 50.000 euros tu ahorro. ¿Y qué pasa si transfieren más? Pues te empiezan a pagar con el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo, que ahora mismo es del 2,27% TAE. Una pasada. De verdad, aprovechar la oportunidad porque es la mejor que hay ahora mismo en el mercado, descargar la aplicación con el enlace y seguimos. Bien, vamos a ver. En primer lugar, hay que decir una cosa que hay veces que hay que recordarla, sobre todo para mucha gente que creo que dice las cosas quiero pensar que por calentamiento, parte por desconocimiento y sobre todo por rabia, ¿no? Y es que el rey, el jefe del Estado, no se puede meter, no se puede inmiscuir en decisiones políticas. No puede paralizar una reforma laboral, por muy ruinosa que sea para el país. No puede entrar en ese tipo de cosas. Vale, creo que todo el mundo lo entenderá, porque si no, imagínate, ¿no? O sea, es decir, el rey no puede inmiscuirse en decisiones políticas, en politiqueo, puro y duro. Pero lo que sí que puede hacer, y lo que sí debe hacer, es velar por la unidad de España, por la convivencia entre españoles, proteger las leyes, proteger el Estado de Derecho. Debe hacer eso, en teoría, ¿no? Bien. Claro, cuando tú vives en un espacio temporal en el que todo más o menos funciona, el rey no se tiene que preocupar por todas estas cosas.
se tiene que preocupar por dar el apoyo necesario para que el país crezca, sea más grande, sea más próspero, ayude, mantenga la reputación que tiene. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que la situación que vive España es absolutamente dramática. España, insisto, lleva en estos últimos 10 años, pasa que avanza todo tan rápido, en una situación límite, en una situación de degradación absoluta. Una situación que llega al límite de tener un golpe de Estado. Una situación que llega al límite de tener una destrucción sistemática de todas las instituciones de este país. Una situación en la que, si ya había poca separación de poderes, cada vez queda menos. Una situación en la que, existe el riesgo de perder soberanía nacional en territorios. Una situación en la que la polarización y la vuelta a las trincheras parecen más evidente que nunca. Es decir, estamos en una situación límite. ¿Vale? Y creo que todos los que estéis viendo este vídeo, la inmensa mayoría, estaréis de acuerdo en esta situación. Entonces, claro, situaciones así las hemos vivido en otros momentos. Como por ejemplo el golpe de Estado de Tejero. Y claro, ¿qué ocurre? Que el gobierno que tenemos, la organización criminal que dirige este país, es consciente de que el plan que pasa por socavar todas las instituciones de este país, como ha hecho, hay una gran institución que es el elefante en la habitación, que es la monarquía. Oye, Sánchez todavía no toca al rey. ¿Cómo? Por supuesto que lo ha tocado. El plan de descrédito hacia la monarquía no se puede hacer como un asalto al CIS, como un asalto al CNI, como un asalto a, a la SEPI. No. Es un proceso mucho más complejo, pero que Pedro Sánchez y la banda criminal que le acompaña lo está ejecutando a la perfección. Pedro Sánchez está convirtiendo en antimonárquico a personas como yo. Y claro, dices, ¿esto de quién es culpa? ¿De Pedro Sánchez o del rey? Pues, hombre, de Pedro Sánchez fundamentalmente, pero del rey también. Porque creo que en las situaciones límites, el rey, aunque sea por propio interés, debe empezar a pensar en que su objetivo es que, por supuesto, España no se hunda, y en segundo lugar, y de manera más egoísta, que su hija reine. Mirad, el rey hace muchísimas más cosas de las que parece. Muchas más cosas de las que parece. O por lo menos hacía. Es que ahora mismo no sabemos qué hace el rey. De hecho, uno de los mayores apuñalamientos que creo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez a la corona es que creo que tiene un plan de comunicación para la corona absolutamente, no sé, parece que el community manager de la Casa Real sea republicano. ¿Por qué? Porque, insisto, en la política y en la vida es muy importante hacer las cosas, pero también es muy importante comunicarlas, hacer ver que haces ciertas cosas. ¿Por qué digo esto? Pues porque decidme ustedes si tiene lógica que con la situación que estamos viviendo en Ceuta, el rey no solamente es que no haya ido a Ceuta y a Melilla, sino que 5 días después estaba en las regatas. Y dices, oye Javi, ¿qué querías que hiciera el rey? Mira, voy a contar una cosa con el tema de Ceuta. El rey Felipe nunca ha visitado Ceuta y Melilla. Nunca, jamás. ¿Por qué? Pues, fijaos, el último que visitó Ceuta y Melilla fue el rey Juan Carlos en el año 2007, con su mujer, con Sofía. Y eso provocó un conflicto internacional importante. Pasa que han pasado muchos años y la gente no se acuerda. Fue en 2007, Juan Carlos fue para allá y tuvo un buen recibimiento del pueblo español, pueblo ceutí y del pueblo melillense. Banderas de España, si no recuerdo mal, le dieron las llaves de la ciudad. Recuerdo de leerlo eso en su momento. Y eso generó un conflicto internacional en el que el rey Mohamed VI, que
bueno, otra casa real, su padre, Hassan II, se llevaba muy bien con don Juan Carlos. Se consideraban hermanos, lo decían que era mi hermano. Bueno, pues cuando Juan Carlos fue, el rey Mohamed VI dijo que, no me acuerdo las palabras, pero que si era una visita lamentable, deleznable. Eso generó un conflicto internacional hasta el punto de que llamó a su embajador, el rey marroquí llamó al embajador y lo sacó de España durante 2 meses. El rey Felipe no va a Ceuta y Melilla, o no ha ido hasta ahora, por el conflicto internacional que puede generar. Esto ha sido así antes, insisto, de que llegara Pedro Sánchez a la Moncloa. Tampoco fue con Mariano Rajoy. Es cierto que no pasó nada tan gordo como lo que pasó ni en 2021 ni ahora. Pero no va por esa razón. El problema es que, claro, cuando has recibido una invasión, cambia la película. Creo que tu actuación debe ser algo que dé un golpe en la mesa. La única actuación que ha tenido el rey Felipe, crítica, y que dio un golpe en la mesa, fue en el golpe de Estado de Cataluña en octubre del 17. El 1 de octubre, el rey Felipe salió. ¿A qué? A dar un golpe en la mesa. Gestos. Gestos. Y sirvió, y ayudó, y funcionó. Y no es que lo paralizara, porque no iba a ejecutarse el golpe de Estado, pero fue muy importante. El rey es la única institución que puede aunar a una inmensa mayoría de españoles de diferentes ideologías. Claro, Pedro Sánchez, que odia al rey, que lo odia porque quiere ser él quiere ser el jefe del Estado, él quiere estar para siempre, él quiere mandar para siempre. El plan que tiene Pedro Sánchez es acabar con él. Por supuesto. Y el rey lo sabe. El rey sabe que esa es la última. Esa es la última batalla que librará Sánchez. La última. Si le dejamos, por supuesto. Y el rey, ante los ataques que está recibiendo del gobierno, ante el absoluto secuestro de la institución, tal y como figuran en los papeles, porque sí, el rey Felipe, y ahora entraré en lo que yo creo que debería ser el rey, ¿vale? El rey Felipe, todo discurso tiene que estar aprobado por Moncloa, todo viaje tiene que estar aprobado por Moncloa, incluso sus vacaciones, cuando se va a Mallorca, o a Menorca, donde se vaya. Tiene que estar aprobado. Los viajes a La Dana, a tal, todo eso, a la Palma, los funerales de Estado, todo tiene que estar aprobado por un plan de Moncloa. Y claro, Pedro Sánchez aprovecha ahí y lo anula. Y lo anula hasta el punto de que el plan para acabar con él sabe que no puede asaltar la monarquía. No puede quitar a Sánchez, no puede generar así de por sí un referéndum. El plan es que los que lo apoyan, los que lo apoyamos, dejemos de hacerlo. Ese es su plan y lo está consiguiendo. Y ante esto el rey, insisto, por puro egoísmo personal, por puro interés, ya no interés en España, que no, vamos, ya no le pido eso ni siquiera. Por puro interés personal debería hacer algo. Al rey yo no le pido que saque los tanques a la calle, al rey le pido gestos. Estamos en una situación en la que hay un grupo de personas que está intentando sostener el Estado. Un grupo de guardias civiles, un grupo de periodistas, un grupo de jueces. El rey debe formar parte de eso. Y si eso requiere forzar la máquina, tensar las estructuras del Estado, pues chico, toca hacerlo. Y si no, pues eso que comentábamos antes, de que la monarquía la apoyo porque es práctica, deja de tener sentido. El rey tiene que hacer cosas del rey. El rey debe ser rey. De hecho, en esto vais a estar muy en desacuerdo conmigo, la inmensa mayoría, porque os tengo calados. Cuando fue el concierto de Bad Bunny, salió una imagen de la infanta, de la princesa, creo recordar, tomándose un cubata en un palco. Como una chica más. Lógico, una chica de 20 años.
La gente le pareció bien, es cercano al pueblo. Pues para mí no. Voy a decir algo más polémico. El amor es el amor. Uno no elige de quién enamorarse. Pero claro, tú eres rey, no eres un plebeyo. Entonces, y esto, insisto, va a sonar arcaico, pero es que es lo que pienso, joder. El rey no puede casarse con quien quiera. Dice, esto es un ataque a Leticia. En parte sí, pero la culpa no es de Leticia, la culpa es de Felipe por casarse con ella. El rey tiene que hacer cosas de rey. El rey no es un ciudadano más. El rey no es una persona que ha elegido democráticamente el pueblo. El rey es el rey. Y si no, insisto, cambiamos el modelo de Estado. O sea, aquí no podemos elegir unas cosas y otras no. El rey tiene que ser el rey de España. Y claro, ahora voy a la otra parte. Y es, ¿qué deberíamos hacer con el rey? Pues, sinceramente, y esto no es una idea mía, pero el rey debería tener más presencia. Porque se está demostrando que con lo que hace hasta ahora, pues, sinceramente, no digo que no sirva, porque, obviamente, como digo, hay muchas cosas que hace el rey que no sabemos, porque no les interesa al gobierno, no a este, sino en general, comunicarlo. Pero aún así, el rey debe hacer más. El rey debe tener un papel mucho más presente. El rey debe tener una presencia más importante en el funcionamiento del Estado. Y debe contarse muchísimo más. El rey debería tener más poder, mucho más poder. Mucho más poder. El rey, al igual que muchos dicen, debe tener, o sea, yo por ejemplo, el tema de, ¿tiene la obligación de sancionar toda ley que salga? Pues no. Pues no. Yo sí que pienso que, yo soy de la postura en la que sí que debería haber una jefatura del Estado con poder de veto, derecho de veto, con un consejo del rey, elegido por el rey, en el que tenga un poder de actuación mucho más importante que este. Dicen, oye, el rey, una de las razones por las que yo era monárquico, que antes no lo he incluido, y no lo he incluido por lo que os voy a contar ahora, es que el rey controla el ejército. El rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero en la práctica es mentira. Ni siquiera el rey puede declarar una guerra, siendo el jefe supremo. No puede. El rey no manda sobre el ejército realmente. El rey es una figura simbólica. El rey es la bandera. ¿Entendéis? El rey es la bandera. La que manda en el ejército es la ministra de Defensa. En este caso, la pájara. Margarita de Robles. Entonces, yo quiero más presencia del rey. Porque si un tirano como Sánchez le puede atar hasta ese punto, no me vale. Por mucho insisto que el rey haga muchísimas labores. Por ejemplo, el rey cuando hace sus viajes internacionales, embajador número 1, ¿no?, de España, vosotros sabéis que va con empresarios muy importantes, que les ayuda a negociar, les ayuda a entrar en mercados. O al menos esto era así, hasta hace no mucho. El rey debería estar más presente en general. No solamente aparecer cuando hay catástrofes naturales, cuando hay problemas, para hacer ciertos discursos y tal, no sé cuánto. El rey debería, por supuesto, velar por la unidad nacional, por la defensa del Estado de Derecho, defendernos ante las críticas de fuera. Es que, claro, cuando salió la presidenta Sheinbaum, la de México, a decir, y bueno, y López Obrador, a decir que España habíamos sido tal, ¿os acordáis, no? Es que la contestación, el discursito, el speech firmado por Moncloa que hizo el rey era para tirarse de los pelos. Y yo creo que el rey no pensaba lo que decía, pero tenía la obligación de eso. Entonces, si yo tengo un rey así, no lo quiero. Estoy empezando a ver que no lo quiero, porque el rey lo quiero en las buenas, pero sobre todo lo quiero en las malas. Yo al rey lo quiero sobre todo en las malas. En los momentos críticos. Y claro, veo que no está. Insisto, y habrá mucha gente que diga, es que no puede hacer nada. Pues si no puede hacer nada, me empiezo a plantear cosas, coño. Y fíjate que yo no soy un tío que le pida, bueno,
pues, que genere ahora mismo una tensión política y que centre el debate ahora mismo en... Porque la izquierda lo utilizaría, la izquierda y los enemigos de España en general. Los independentistas, potencias extranjeras, bueno, lo utilizarían mucho. Pero coño, le pido gestos. Mínimo gestos. Mínimo gestos. Hoy en día, este rey, en la situación en la que está, no se atrevería a hacer lo de ¿por qué no te callas? ¿Os acordáis de Juan Carlos? No se atrevería. Entonces, yo ante esa situación me empiezo a replantear cosas. Y este replanteamiento, este vídeo, es lo que le debería de verdad de preocupar a la corona. Porque si yo me empiezo a plantear este tipo de cosas, por supuesto, los enemigos de España están encantadísimos. Porque el rey creo que no puede olvidar una cosa muy importante y es, si intentas contentar a los que nunca te van a querer, acabarás perdiendo a los que te quieren. Y yo tengo poca fe en general, en la política, en el Estado, en el establishment. Pero claro, puestos dentro de elegir los males que nos ha tocado vivir por desgracia, intento elegir los menos malos. Y para mí los menos malos es una monarquía con poder, sin lugar a dudas. Por cierto, antes decía, dentro de por qué soy monárquico, es porque cada vez los sentimientos antidemócratas afloran en mí. Esto, Javi. Claro, no estáis acostumbrados a decirlo porque la inmensa mayoría de la gente no es libre para decirlo. A mí es que me la pela. Porque cada vez conozco más a la masa. Bien, entonces, una de las razones por las que era monárquico, o soy monárquico, sigo siéndolo, con dudas, es porque soy consciente de que el rey también reúne en su figura del Estado, en su figura como jefe del Estado hereditaria, una condición que tiene algunas cosas malas y otras cosas muy buenas, que es que no depende de un voto cada 4 años, que tiene planes de futuro, que puede pensar en el más allá, que su mayor incentivo es que su apellido siga siendo el que, bueno, sea el jefe del Estado, en que sus hijas, sus hijos, su descendencia, sus nietos y los nietos de sus nietos sigan reinando. Que el rey tiene sangre de Isabel la Católica. Os lo quiero recordar. Entonces, ante este panorama, la monarquía, la Casa Real se debería empezar a preocupar. En serio. Yo hice un vídeo, lo borré, lo oculté en YouTube, en un vídeo parecido a este, en la situación crítica que teníamos con el golpe de Estado en Cataluña, cuando las protestas de Ferraz, o sea, no con el golpe de Estado, sino con el cierre del golpe, ¿no? Que fue con la ley de amnistía. El rey, claro, ahí te encuentras en ese gran dilema, ¿no? El rey tenía que, por su función, por cómo está establecido, el rey tenía que sancionar, tenía que firmar la ley de amnistía. Pero es que para mí eso era traición, joder. Entonces, claro, ten en cuenta que tenemos el gobierno que está tensionando el Estado a muerte. Está forzando la línea. Pedro Sánchez, cuando vio que la ley de amnistía sí salía, tenía que firmarle al rey, él sonreía, era como ponerle la guinda al pastel, porque sabía que los que apoyan al rey se tirarían de los pelos. En el fondo lo entiendes por cómo funcionan las cosas, pero te tiras de los pelos. Es algo que te cuesta mucho entender, que te cuesta mucho asimilar, que te duele y que en el fondo pone una semillita en tu cabeza en la que te empiezas a plantear cosas. Yo hasta el día de la ley de amnistía nunca me planteé esto. ¿Qué pasa? Que la ley de amnistía hoy en día ya parece un paseo por el Prado. Pero claro, es que hemos ido progresivamente viendo escándalo tras escándalo tras escándalo. Y el plan de estos cabrones que nos gobiernan va a ser acabar con ellos. Si Pedro Sánchez llega a unas encuestas en las elecciones del año que viene con una mínima posibilidad de tal, o incluso viendo que no lo va a conseguir, la carta del referéndum de república, monarquía, la tiene todavía en la manga. Y no tardará en sacarla. Y eso el rey debería ser consciente. Así que, señor don Felipe VI, le pido gestos.
Y ya no es que se los pida, es que se los empiezo a exigir. Porque si no, la practicidad se acaba. E insisto, entiendo los argumentos bien de esto en el podcast, en el podcast con Marcial Cuquerella, que es un ferviente monárquico. Lo comentamos y hablamos de esto. Y dentro de poco se me empieza a acabar la paciencia. El rey tiene que tener gestos. Debemos cambiar este cambio que siempre hablamos, ¿no? De la estructura del Estado, cómo tiene que cambiar el sistema, ¿no? El sistema. Pues si ese cambio de sistema lo queremos con un rey como jefe del Estado, por todo lo que hemos dicho, por la practicidad, porque es mucho más eficiente, porque es lógico, porque tenemos que darle más protagonismo, porque así yo no quiero al rey. Así yo no quiero un jefe de Estado. Porque llega un tirano, llega un dictador y se acaba el asunto. Y yo quiero un contrapeso real. Y por cierto, y con esto acabo, que ya creo que llevamos casi media hora o más de media hora, ante la pregunta que sé que aparecerá, ¿y qué pasa si ese rey con más poderes es un tirano? Pues mirad, voy a ser muy simple. Yo creo y defiendo y apoyo el tiranicidio. Que no es la primera vez que sucede, por cierto. Pero insisto, esa capacidad largoplacista, eso que te da no ser votado, ese interés que te dan y esa formación te hace, por lógica, aunque te pueda parecer en la historia un muy mal rey cada siglo, que tenga sentido este modelo. Y esto es lo que quiero decir. Ya está, esta es mi opinión generalizada sobre esto. Lo he hecho sin guión, lo he hecho improvisado, me habré saltado mil cosas, ahora cuando lo edite seguramente se me ocurre, debería haber dicho esto lo debería haber matizado mejor, pero bueno, me lo habéis pedido muchos, he encendido la cámara como suelo hacer, y aquí estoy, y aquí me explayo. Ya está, señores, por favor, comentad, por favor, suscribiros al canal, y nada, estar muy atentos porque en nada vuelve el podcast. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.